charla voy a hablar sobre el servicio de dotación de agua potable en 3 zonas periurbanas de México. Para poder hablar de este tema, bueno, primero sí tengo que explicar de qué zonas estoy hablando, rescatar por qué es importante abordar temas de agua y en este caso del servicio de agua potable y bueno, cuáles son los principales retos, cuáles son los problemas a los cuales se enfrenta continuamente la población, también los retos a los cuales se enfrentan las autoridades y después de esto, bueno, pues ver cómo es que va funcionando en un sistema en el que no es solamente una legislación la que tiene validez, sino que hay una pluralidad de actores, una pluralidad de reglas o de reglamentos que no necesariamente son escritos, pero que sí son válidos. Entonces, pues con esta breve explicación inicio esta charla. Eh, la investigación de la cual les voy a hablar ahora ha sido parte de mi investigación de doctorado. Esta la realicé en el Estado de México y tomé como casos de estudio 3 comunidades. Estas 3 comunidades se encuentran en el Estado de México, pero el factor clave por el cual elegí estas comunidades es que son comunidades ricas en agua subterránea y agua superficial, o sea, hay una cantidad impresionante de estas aguas. Sin embargo, la población padece del suministro de agua potable y la calidad del servicio pues también disminuye por mucho. Entonces entramos aquí en una paradoja de por qué, habiendo físicamente abundante agua en estas 3 comunidades que no son contiguas, la población enfrenta problemas de escasez de agua y es una escasez no física, una escasez creada. Entonces, a partir de esto, bueno, empezamos a ver qué es lo que sucede, qué es lo que la población demanda. Pues para empezar, la constante en las 3 comunidades es la falta de agua. La falta de agua no es total, la tienen, digamos que el servicio lo reciben de manera intermitente. En teoría, cada tercer día. En la práctica, hay comunidades que reciben agua una vez a la semana, tal vez 3 horas al día, o tal vez 3 horas en la noche. Entonces esto acarrea una serie de problemas. Por un lado, uno de los problemas es que la población está cansada de que por años no reciben el servicio de agua. Esto quiere decir que el agua no les llega en las cantidades que ellos necesitan cuando la necesitan. Es decir, la población dice necesitar el agua, pues sobre todo durante el día para realizar actividades domésticas, cocinar, hacer limpieza, lavar, asearse, el aseo personal. Y en algunos casos, bueno, requieren agua para además regar las plantas o los que tienen animales, darle a los animales. La población, para poder tener el servicio que provee el municipio o que proveen ellos, paga una cuota bimestral en la mayoría de los casos. Es una cuota de 70 pesos bimestrales. Si lo comparamos con lo que se paga aquí en la Ciudad de México, bueno, quizás son 20 pesos más, pero es un poquito más elevado, pero no recibiendo agua 7 días a la semana, 24 horas. Entonces, empezando por aquí, empieza a haber conflictos por el agua y por las cuestiones económicas. Entonces, Claudia, ¿nos podrías ubicar en qué zona son? Porque yo estoy todavía en abstracto en el aire. Sí, sí. Las 3 comunidades se encuentran en el Estado de México. 2 de ellas se encuentran en el municipio de Toluca. Sí, y una de ellas en el municipio de Almoloya de Juárez, pero en términos geográficos, la zona es la que es mejor conocida como Valle de Toluca.
para tener como referencia por qué hay abundancia de agua en esta zona, es porque hay acuífero, el principal acuífero de la zona es el acuífero Toluca Ixtlahuaca-Atlacomulco. Es un acuífero bastante extenso territorialmente, que se nutre con las aguas que se filtran y que son derivadas de todo el sistema montañoso de alrededor y sobre todo del volcán nevado de Toluca o Xinantécatl. Entonces, por ese motivo hay suficiente agua subterránea. Aunado a ello, bueno, también hay una gran demanda de agua. La población de esa zona empieza a crecer y también hay una zona industrial en el corredor Toluca-Lerma que demanda muchísima agua subterránea para los procesos industriales y para la producción de alimentos. Ahora bien, regresamos un poco a lo que sucede con la población de estas zonas, a los usuarios domésticos. Bueno, ya hablamos de el agua que ellos requieren para las actividades diarias. Ahora bien, en cuanto a los recursos económicos que la población invierte para tener acceso al agua, la población está pagando por un servicio de agua potable en promedio 70-75 pesos bimestrales. Sin embargo, como no tienen y no tienen acceso al agua que ellos necesitan en los días, en los horarios que ellos necesitan, normalmente se ven forzados a adquirir agua por otros medios. Y entonces compran pipas de agua de 15,000 litros aproximadamente, 10,000 o 15,000. Una pipa en esas zonas, dependiendo la estación del año, estará en 500 pesos aproximadamente. Entonces, a esos 70 la población invierte 500 pesos mensuales más para tener agua. Eso los habitantes que pueden tener una cisterna. Los que no, bueno, quizás se juntan entre varios vecinos, pagan una pipa que les durará de una semana a 15 días. Aunado a ello, tienen que pagar garrafones de agua embotellada para beber o para preparar los alimentos. Las cantidades van subiendo por mucho. Ahora, eso podríamos compararlo con zonas en donde sí reciben el agua 7 días a la semana, 24 horas al día, y donde la cuota mensual quizás es de 50-60 pesos. Entonces, bueno, ahí ya existe un desbalance impresionante en cuanto a las cantidades de agua que se consumen y en cuanto a los recursos que un usuario invierte para poder tener acceso a este recurso. Los problemas que se van creando a raíz de pues estas cifras es, por un lado, la población no tiene mucha más confianza en las autoridades que administran el agua. Y aquí es importante recalcar que en estas zonas no es el municipio en todos los casos quien administra el servicio. Hay comités de agua que están conformados por habitantes de la población, quienes son los responsables de administrar, de controlar el recurso hídrico, y pues controlan las cuestiones administrativas, el mantenimiento, la cuestión de organización. Es un servicio que ellos proveen a la comunidad sin tener remuneración en la mayoría de los casos. Tal vez reciben algo, pero es voluntario por parte de la población. Entonces, esto finalmente también deriva en otro problema. Los miembros del comité de aguas, por supuesto, que van a requieren trabajar en algún otro lugar del cual puedan obtener ingresos para mantener a la familia. Porque, pues si recordamos, en comunidades periurbanas o en las zonas rurales, pues son los hombres los que se hacen cargo de la manutención de la familia, no porque esté escrito, sino porque pues ya son acuerdos tácitos, porque los hombres en esas comunidades, bueno, han adoptado el papel de proveedores y bueno, ellos cumplen con su papel, mientras las esposas se encargan del cuidado de los hijos y de los quehaceres domésticos.
Todavía en estas comunidades hay muchas áreas en las que así funciona. Entonces, bueno, pues las responsabilidades que el jefe de familia puede llegar a tener con el comité de aguas, pues también se ven limitadas por estos motivos. Y entonces, si en algún momento tienen que prestar sus servicios al pueblo para alguna fiesta patronal, bueno, por supuesto que le van a dar prioridad a eso. Y el servicio de agua normalmente va quedando relegado. También es importante aclarar que el servicio de agua y los cobros que se hacen de esta sí se enfrentan al problema de no poder recolectar el 100% de recursos económicos del total de la población, porque el padrón no siempre está actualizado. Pero cuando se logra ir recolectando algo, también ha habido casos en los cuales el tesorero pues, se fuga con la cantidad de dinero y entonces sigue un círculo vicioso de pocos recursos para echar a andar la bomba, para pagar a la Comisión Nacional del Agua en muchos de los casos por reanudar el contrato que tienen para poder extraer aguas nacionales. Y entonces siempre o de manera constante se encuentran en déficit. Pues por supuesto que esto impacta de manera directa en la calidad del servicio de agua potable que la población recibe. Entonces, pues tomando en cuenta los 3 casos de estudio de estas comunidades del Valle de Toluca, encontramos, ya les había mencionado, sí una zona rica en agua superficial y subterránea. El agua superficial no se puede aprovechar porque está contaminada, el agua subterránea tiene muy alta calidad, pero por cuestiones administrativas no siempre es provista en tiempo y forma, impactando en la calidad del servicio. Y la población, pues lo que menos quiere es continuar pagando por un servicio de agua potable de mala calidad, porque además tienen que invertir más recursos para tener acceso a la cantidad de agua que ellos necesitan para cubrir sus necesidades al menos básicas, ¿no? Ahora, por otro lado, hay habitantes que dicen, bueno, yo sí estoy dispuesto a pagar por el servicio al comité del pueblo, porque eso al menos me garantiza que de vez en cuando tenga agua y porque están conscientes del esfuerzo que el comité de aguas hace para tratar de organizar un servicio y una red de agua potable que es para más de 15,000 o más de 20,000 habitantes, ¿no? Entonces no es una tarea sencilla, no es una tarea fácil, pero teniendo en la base cuáles son los principales conflictos que se tienen al administrar el agua y los conflictos que se derivan por la administración del agua, bueno, se podrían ir tomando algunas medidas. Tal vez la población y las autoridades locales pensarían que una alternativa sería que el municipio lo administre, pero ya haciendo trabajo de campo, pues encontré que la población y las autoridades locales no siempre están dispuestas a ceder la administración del agua potable al municipio, porque piensan que si ceden toda esta organización, tal vez tendrían mucha menos agua porque las aguas de los pozos de las comunidades se dividirían con otras comunidades. Hay pros y contras, ¿no? El municipio por su parte diría, bueno, sí, nosotros nos hacemos cargo de dotarles, pero también de hacer los cobros respectivos. Cuando se hizo una comparación con lo que sucedía en otros casos en donde el municipio asumía el 100% de la responsabilidad de dotar este servicio a la población, se vio que sí tenían, que la población sí recibía agua muchos más días a la semana, quizás 5, había otras poblaciones 7, los que se encontraban en la cabecera municipal, normalmente recibían el servicio 7 días a la semana. Pero el municipio sí pedía a cambio también hacerse cargo de la recolección de los recursos y eso les permitía pues reinvertir en la red de agua potable.
aquí hay otra cosa interesante. El dinero que se recolecta, que se recupera por el servicio que se provee a la población, pues es mucho, es elevado. Y por eso, a nivel local, cuando las autoridades actúan por usos y costumbres, bueno, normalmente quieren entrar a la comisión porque hay alguno que ya trae la idea de sí recolectar algo de dinero y después fugarse o utilizar parte de esos recursos para mejorar la infraestructura de su casa. Eso también sucede frecuentemente. O para las fiestas del pueblo, para las fiestas patronales. Sí sucede mucho. Cuando el municipio recupera y se hace cargo de la colecta de los recursos económicos, pues invierten una parte, pero otra parte la entregan al Estado o para infraestructura que es visible. Que es visible me refiero, por ejemplo, que si hay alguna fuga, bueno, la parchan, pero gran parte de los recursos económicos que se recuperan, ya sea por el municipio o por el pueblo, no se invierten nuevamente al 100% en el sistema de agua potable. Entonces esto va haciendo que el sistema también se vaya deteriorando con el paso de los años. Entonces de pronto se ve un escenario bastante catastrófico, pero la realidad es que muchas poblaciones, en este caso, bueno, yo me enfoqué en las 3 comunidades, pero sí se ha visto, y con la revisión de literatura que hice, que el sistema de aguas pues está quedando rezagado. Sí hay muchas fugas porque se rompen las tuberías y entonces solamente se va invirtiendo el dinero en ir parchando algunas partes, de pronto en extender un poco la red de agua potable, pero no en hacer cambios profundos. Y entonces, bueno, con el paso de los años se sigue deteriorando, de tal manera que en alguna de las entrevistas que hice, pues encontramos que la red de agua potable pues data de los años 50, ¿no? Y entonces, después de un uso constante, de que la población sigue creciendo y claro, el servicio se encuentra activo para dotar a la mayor parte de población en la medida de lo posible, bueno, también sufre deterioros, las tuberías en algunas partes se van oxidando y hay una cantidad de fugas impresionante. Entonces, gran parte del agua que debe ser provista, pues también se está perdiendo en fugas. En la zona, caso de estudio, bueno, las fugas no se tienen cuantificadas, pero sí se sabe por opiniones de la población que de pronto hay una fuga en una zona, van, la parchan, en otros momentos llega a haber fugas en otras partes de la tubería, igual las parchan, pero sí hay horas del día en los que de pronto está saliendo constantemente, se está fugando el agua, ¿no? Algún dato que me dijeron de la Ciudad de México, solamente como para hacer la comparación de qué sucede, también es una tubería bastante extensa, territorialmente hablando, también data de los años 40, 50, entonces de pronto la cantidad de fugas que hay, no solamente en la ciudad, sino en todo el trayecto desde que el agua sale desde la fuente, de donde se extrae, hasta el usuario final, pues va teniendo diversas fugas, de tal manera que en algún momento algunos investigadores se pusieron a hacer modelos para cuantificar cuánta agua se perdía y llegaron a la conclusión de que era 85% del agua, del 100% de agua que debía llegar a la Ciudad de México, pues se estaba perdiendo, ¿no? O sea, del 100%, 85% se perdía en fugas a lo largo de todo el trayecto y después, pues, incluyendo las fugas dentro de las casas. O sea, hay diferentes momentos. Si una llave no cierra bien, bueno, se va perdiendo un poco de agua. De pronto, si lo pensamos de manera individual, decimos, bueno, es una pequeña fuga, son unas cuantas gotas. Pero solo si hacemos la prueba un día y dejamos un recipiente ahí, en cuestión de 10 minutos ya lo tenemos lleno. Y si pensamos también en los hábitos
de uso de cada individuo, bueno, pues de pronto dejamos fugar muchísima agua, ahí sí ya de manera consciente o inconsciente, pero pues es una pérdida impresionante y es agua que se requiere pues para todos los habitantes. Ahora, no todas las zonas reciben la misma cantidad de agua. Hay zonas que reciben el agua de manera constante y hay otras que la reciben de manera intermitente. Si pensamos en la calidad del servicio de agua potable, y ojo, aquí estoy hablando de la calidad del servicio, no de la calidad del agua. En la calidad del servicio, algunos investigadores la han medido en función del número de contenedores o de tinacos o de piletas que una casa llega a tener. Dicen, bueno, un servicio no es de alta calidad si pensamos y dedicamos a contar cuántos tinacos hay, por ejemplo, en una manzana, ¿no? Entonces decimos, bueno, en el caso de las poblaciones del Estado de México, y como caso comparativo lo pienso aquí en el DF también, casi todos los edificios, casi todas las casas tienen un tinaco. ¿Por qué? Porque no se puede confiar en que recibiremos un servicio 7 por 24, 7 días a la semana, 24 horas al día, ¿no? Entonces, y una cisterna. Y una cisterna y una bomba para subir el agua. Entonces, en muchas comunidades, en las comunidades en las cuales hice el estudio de caso, muchas de las casas tienen cisterna. Hay otras, la mayoría tiene tinacos, y sobre todo en las zonas un poquito más alejadas o más periféricas, tienen solamente contenedores movibles, cubetas, algunos tambos de agua, y bueno, allí es para almacenar el agua mientras cae, y si de pronto los usuarios domésticos no se encuentran en ese momento en la casa, bueno, para que el agua no se esté tirando. A veces sí salen, echan el agua 1 hora más, 2 horas más, y el agua se está tirando porque si les cierran, entonces ya no les llega. Bueno, tratan de almacenar lo más que pueden en los contenedores que tienen, y aún así el agua se tira. Es un gran problema, y la población dice, bueno, a ver, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué medidas vamos a implementar? La primera, no quieren en estas comunidades ceder el agua al municipio por miedo a perder autonomía sobre un recurso que le pertenece a la comunidad. Entonces dicen, bueno, eso no. Entonces sí seguiremos cambiando al comité de aguas en promedio una vez al año. De pronto cambia si el tesorero se va con el dinero o la gente no está de acuerdo con el comité de aguas, pero si está de acuerdo, bueno, podrían extenderlo a 1 año más, entonces son 2 años. Por otro lado, bueno, almacenan el agua lo más que pueden en los contenedores que tienen. Los que tienen recursos económicos construyen cisterna o la almacenan en los tinacos, pero también van buscando qué otras medidas pueden tomar para tener un poquito más de agua. De pronto hay algunos habitantes que tienen familiares que viven en otras zonas, entonces acarrean 1 o 2 garrafones de vez en cuando para tener agua para cocinar, y también reusan mucho el agua que van utilizando, por ejemplo, para bañarse, a veces la utilizan para el baño o para regar plantas o para el jardín, o en algunos casos para los animales. Lo que sí es un hecho es que sí invierten tal vez 500% más en la compra de agua en pipa o agua embotellada. Entonces, como podemos ver, pues es un problema grave. Todavía en el siglo XXI, pues nos enfrentamos a este tipo de problemas. No con estos casos estoy generalizando que esto sucede en el país, o sea, no exactamente el mismo caso, pero sí que hay conflictos por el agua por diferentes motivos. Muchos de ellos son administrativos y son derivados también de los recursos económicos que llegan a quedarse o que se llegan a recolectar entre las autoridades del agua. Sí es un servicio al que se le debe prestar atención porque requiere mucho mantenimiento,
requiere mantenimiento constante, requiere de la limpieza de las tuberías, de los pozos y de las bombas con las cuales se echa a andar, requiere de recursos económicos para mantener actualizados los pagos con la Comisión Nacional del Agua, requiere de suficiente dedicación, requiere de conocer incluso el ciclo del agua para los miembros del Comité de Aguas. De pronto, pues es información básica que ellos desconocen, y ellos la desconocen pues porque la escolaridad que tienen no siempre es alta. Muchos de ellos terminaron la primaria, algunos la secundaria, o algunos dejaron los estudios inconclusos por dedicarse a trabajar o porque no era una prioridad, pues a nivel, en las zonas rurales, tener estudios mucho más altos. Ellos terminan algún grado de escolaridad y lo que quieren es empezar a trabajar porque ya empezaron a formar una familia, ¿no? Entonces, pues en las zonas periurbanas, este tipo de casos se ve de manera constante. En las zonas urbanas cambia. Ya no se tiene una organización basada en un comité de aguas, más bien es el municipio el que adopta y asume la responsabilidad de dotar y cobrar por el servicio. Se tienen otros problemas, pero la población de pronto también se enfrenta a conflictos por no tener suficiente agua potable. Entre los problemas que se llegan a tener a nivel municipal están los periodos de gobierno, que son de 3 años. Entonces, en alguna entrevista, un miembro del organismo de agua me dice, es que el problema que tenemos son los 3 años de gobierno. En el primero tenemos que planear, empezar a hacer algo. El segundo año es de operaciones, cobrar, entender ya bien cómo funciona el sistema de aguas y empezar a actuar, pero solo tenemos un año, porque el tercer año ya es de cierre y ya viene de nuevo la campaña electoral a nivel municipal. Entonces se tienen que cerrar actividades, se cierran presupuestos y se desvían algunos recursos del agua para las campañas municipales, y de nuevo es la misma historia cada trienio. Entonces, pues es una gran pérdida de tiempo y de recursos económicos, lo cual deriva también en problemas en el servicio de agua potable. Y ahora, pues me encuentro trabajando en un proyecto de estudios metropolitanos. Entonces ahora empezaré a abordar los problemas por el agua a nivel metropolitano, y este también es otro gran problema, porque también hemos identificado que en las grandes zonas urbanas y en las zonas metropolitanas también existen problemas de agua, y aquí habría que ver cuáles son los problemas o los detonadores de los problemas en estas zonas, que no es un solo problema para toda una zona metropolitana. Hay diversos detonadores en las diferentes delegaciones, entonces también es importante saber qué pasa, pero con todo esto, pues parte de lo que se tiene que rescatar es ver qué sucede, por qué la población sigue estando afectada, y bueno, tratar de entender el funcionamiento de agua potable en las diferentes zonas, tratar de generar posibles alternativas para proponer las soluciones y ver en la medida de lo posible cómo es que se va avanzando en tener calidad en el servicio de agua y en que la red de aguas también se vaya mejorando. Algún investigador en alguna de las entrevistas me decía, lo ideal, o sea, parte de las soluciones radicales que se deben tener es cambiar por completo la red de agua potable. ¿Pero será eso posible? Es casi imposible por diferentes motivos. Uno, pues porque eso implicaría tener constantemente obras dentro de una ciudad. Se requiere un presupuesto muy alto, y se requiere la aprobación de las autoridades. Y desafortunadamente el servicio de agua potable no siempre es la prioridad para muchos de ellos. Es una necesidad latente para todos, pero no ha sido una prioridad. Entonces habría que empezar a cambiar todo eso. Pues con esto último yo cierro. Me gustaría que cada uno lo reflexione y pues dejar ahí el tema
la discusión más adelante. Gracias.